Hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades eventualmente penales y también las hay patrimoniales, o las podría haber. Y en ese jardín es en el que anda precisamente arando nuestro amigo Miguel Durán. Miguel, muy buenas noches, maestro. Buenas noches, pues estamos arando en ese campo porque hay mucha gente que nos pregunta, se dirige a nosotros telefónicamente en esta época y nos plantea si efectivamente hay o no lugar para deducir responsabilidad patrimonial por parte de la administración pública en función de todos los perjuicios que se le están irrogando, se le están causando a los ciudadanos. ¿Perjuicios, por ejemplo, de qué tipo? ¿De qué tipo de perjuicios hablamos, Miguel, concretamente? Los más sobresalientes, sin duda, los más lacerantes, son los derivados de las muertes, de los fallecimientos de las personas. Pero no son los únicos, son los perjuicios económicos derivados de cierres a capón, si se me permite la expresión, de cierres de la noche a la mañana de establecimientos, etcétera. ¿Y por qué es eso así? Si me permites explicarlo lo más didácticamente que me sea posible, lo mejor que pueda yo desde el punto de vista pedagógico. Tú piensas que incluso yo tengo que entenderlo, así que esfuérzate. Bueno, el artículo 106.2 de la Constitución española establece, para no ponernos muy en plan técnico, que la administración pública es responsable de los males que cause, tanto por actividad como por inactividad. Mejor dicho, es el artículo 106 el que dice que eso se resolverá con arreglo a la ley. ¿Y qué ley es la que rige aquí? Pues básicamente, entre otras, pero la fundamental, es la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que es un nombre muy largo, pero que es la ley que rige básicamente todos los procedimientos administrativos esenciales que cada ciudadano tiene que afrontar cada día, o habitualmente. Entonces, esos artículos 139 y siguientes de esa ley, lo digo así para que si la gente que quiera, quiere meterse en Internet y buscar esos preceptos, los encontrará. Son los que regulan que determinadas actuaciones de la administración, las que causen perjuicio, daño a los ciudadanos, un daño que estos no tengan por qué soportar, son susceptibles de indemnización. ¿Mediante qué procedimiento? Pues lógicamente mediante la reclamación que tiene que entablarse, en primer lugar desde el punto de vista administrativo ante la propia administración, que dirá que no, y subsiguientemente pues ante el órgano judicial competente, que en este caso es el de la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se ha producido aquí o qué es en lo que nos tenemos que fijar? Pues en todas esas cosas que afortunadamente los medios de comunicación que no están al lado del gobierno, sino que son críticos con el gobierno, han puesto de manifiesto y que se concretan en las inoperancias, inacciones, mentiras, engaños, refugios que el gobierno ha usado, que son muchos ya, es decir, los medios de comunicación, afortunadamente, muy significativamente en el que estamos hablando, los que son verdaderamente libres, nos van regando a diario con informaciones desde que, por ejemplo, pues el gobierno estaba advertido por la propia policía que intentó tener medios preventivos a finales de enero, por la propia OMS, Organización Mundial de la Salud, que el propio gobierno, recuerdo cosas, no todas, el propio gobierno a primeros de marzo mandó una circular a sus miembros, a altos cargos, diciendo que procuraran no viajar, que tuvieran toda la prevención posible, etcétera, mientras, por el contrario, estaba permitiendo actos públicos masivos y fomentando manifestaciones que son del gusto ideológico de determinada componente de determinados componentes del gobierno. Bueno, todos estos... Sí, dime. Todas esas cosas adecuadamente juntas, junto con pues el fracaso que ha habido en el acopio de material, la imprevisión que ha habido en relación a sectorizar o segmentar a la población para hacer un distanciamiento más selectivo y menos perjudicial para la economía y sobre todo para las vidas que se han perdido. Todo eso, a mi modo de entender, legitima la búsqueda de responsabilidades no ya políticas, sino puramente patrimoniales. Y en España
la responsabilidad en nuestro ordenamiento, la responsabilidad de la administración pública, la responsabilidad patrimonial es objetiva. Es decir, que incluso se puede deducir aun en el caso de que no haya culpa o no haya negligencia. En este caso, mucho más. En este caso, mucho más, porque es que la culpa, o por lo menos la negligencia, a juicio son evidentes. Es decir, que por tanto las denuncias en ese sentido serían viables, vía petición de responsabilidades patrimoniales. Son viables. Lo que yo quiero decir también, para tranquilidad de la gente, es que es entendible que surjan plataformas, porque la gente tiene derecho a organizarse en plataformas, en equipos humanos que den respuesta pues al cabreo, a la inquietud, a la zozobra, en definitiva a la angustia que la gente siente. Sí. Pero esta reclamación de la que yo hablo, hay un año de plazo desde que se produce el hecho lesivo. Existe un año de plazo, es decir, se puede interponer dentro de un año, que la gente no se arrocine, que no se amontone, pensando que se le escapa la autobús. Mira, estaba bien visto eso del plazo, efectivamente. Claro, Miguel, te quiero hacer una pregunta, Fernando Paz. Adelante, don Fernando. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Vamos a ver, esas responsabilidades, en una valoración general, ¿qué altura de responsabilidad podría alcanzar? Bueno, vamos a ver, si tuviéramos que analizar, por ejemplo, el caso de las personas fallecidas, las personas los familiares que pudieran deducir el resarcimiento de una pérdida, de la pérdida de una vida humana, pues eso tendría que hacerse con arreglo a determinados baremos que la ley establece. Los más ocurridos son los que se utilizan en la legislación derivada de accidentes de tráfico, pero no es el único. Aquí además hay una derivación, una vertiente, que es la de los perjuicios morales, que no se pueden negar, porque no solamente es la pérdida de los seres queridos, es, y lo decíais antes, cómo se ha producido esa pérdida y cómo se ha tenido que llevar a cabo, cuando se ha llevado a cabo, que todavía en muchos casos no, el sepelio. ¿Cómo se ha ido estas personas? ¿Cómo se han ido de este mundo? ¿Con qué desconsuelo? ¿Con qué falta de apoyo, de asistencia? Todos esos daños morales que pueden ser deducidos. Y además, en la responsabilidad patrimonial de la administración pública está perfectamente contemplado. No, pero, don Miguel, perdona, pero me refiero a hasta qué responsabilidad política, hasta qué responsable político a la administración en general, claro, esa es la cuestión. Yo creo que la responsabilidad política, ahí tenéis estáis personas que la podéis analizar. No, Miguel, Miguel, creo que no nos entendemos. Lo que está preguntando Fernando en realidad es si esa denuncia o esa petición de responsabilidades patrimoniales se le exige a la administración en general o concretamente. No. Concretamente hay que señalar, por supuesto que se puede pedir en general, pero en este caso hay que señalar al órgano ante el que se ejercita esa acción. Y el artículo 140 de la ley, de tan largo nombre que he citado antes, y lo repito para no cansar, hace compatible que uno pueda reclamar, por ejemplo, a la Administración Central del Estado, al Gobierno de toda España, y también al de alguna comunidad autónoma en paralelo. Desde mi punto de vista, cuando se entablen esas reclamaciones, lo que hay que hacer es fijar muy claramente las deficiencias de los responsables de esa administración. Y desde el punto de vista político, incluso quisiera añadir, si me permitís, que si se interponen este tipo de acciones en masa, en elusión, ojo, también tened cuidado con eso, porque no todos los casos son iguales. El problema puede plantearse, por ejemplo, en que si se hacen demandas masivas, aunque la causa de pedir aquí pueda tener un denominador común o un máximo común divisor, por decirlo de alguna manera, sin embargo, después los casos, los jueces de lo contencioso administrativo los van a tener que analizar caso a caso, individualizadamente, porque uno de los elementos para exigir la
la responsabilidad patrimonial, de verdad que no quiero cansar, pero me parece importante que la gente lo sepa. Es decir, para reclamar, el daño tiene que ser antijurídico, que quiere decir que el ciudadano no esté obligado a soportarlo. Tiene que ser efectivo, es decir, tiene que haberse dado, no puede hablarse de un daño futurible, ni mucho menos. Sí. Y tiene que ser individualizado. Vale. Esa es una parte de la doctrina jurisprudencial que tiene que entenderse bien. Por eso, ojo con las demandas masivas en términos de responsabilidad patrimonial. Sí, porque difuminan tanto el objeto como al supuesto culpable, efectivamente. Miguel, sí, que te quiere preguntar Antonio González Terol una cosa. Miguel, una cosa muy concreta. Mira, me toca en mi partido ser el vicesecretario de Política Territorial, hablo con alcaldes todos los días, alcaldes que en las últimas semanas lo han pasado muy mal porque les toca estar muy a pie de calle al lado de sus ciudadanos, y al final dicen que no les han llegado las mascarillas, que no les han llegado los test rápidos, han mandado cartas directas al delegado del gobierno, al ministro del Interior, incluso al presidente del gobierno. Estamos hablando desde municipios muy pequeñitos a grandes ciudades, y la respuesta ha sido la no respuesta, o en el peor de los casos decirles que en unos días, y entre tanto se ha ido muriendo gente. Entiendo que entra esto dentro del ámbito de la prevaricación administrativa por omisión o incluso por acción, cuando se ha escrito diciendo que va a llegar en unos días y directamente no se ha asistido a los ciudadanos ante el SOS de los alcaldes, ¿o no? A mi juicio sí, Antonio, a mi juicio sí. Y la verdad es que ante la, digamos, actitud política que han tenido los que ahora están en el gobierno de España, me refiero a la componente social comunista que nos gobierna, la actitud que ellos han tenido exigiendo dimisiones a todo meter por cuestiones que yo no discuto que en algunos casos puedan tener su importancia, su relevancia política, pero ahora imaginaos que efectivamente se interponen miles de demandas y que se admiten a trámite, porque yo estoy seguro de que se van a admitir a trámite, incluso las penales, aunque son más discutibles por razón de la teoría de la equivalencia, que están en relación con la causalidad, con la relación causal, pero cabe que haya juzgados que admitan esa responsabilidad penal, pero solamente la responsabilidad patrimonial bien deducida puede costarle a todos los españoles un congrio y la yema del otro, miles de millones. ¿Qué hará Pedro Sánchez si los jueces admiten a trámite demandas en masa contra la administración pública por la responsabilidad en que él y su gobierno han incumplido? ¿Se mantendrá en el poder? Subirá impuestos como loco, que es lo que más le gusta. Exactamente. Bueno, eso, pero a mí me gustaría concluir, para no ocupar más tiempo del que mira, en esto que yo acabo de decir, sin duda el gobierno se va a refugiar. Lo digo por si la gente se lee el artículo 139 de la ley tan larga que he citado. Todos los días leemos los artículos de esta ley, Miguel. Vamos al hecho. No, pero por si la gente se lo lee, le da que la responsabilidad de la administración, la responsabilidad patrimonial de la administración es deducible siempre que no exista causa de fuerza mayor. Bien, y dirá el gobierno, no, es que esto ha sido una causa de fuerza mayor. Evidentemente lo ha sido para el ciudadano, para el administrado, sí, porque el principio básico de la fuerza mayor dice que es aquel acontecimiento que está fuera de la previsión normal y que uno no tiene capacidad para neutralizar. Ese no es el caso, sin embargo, del gobierno. El gobierno sí tenía elementos para poder haber cubierto las deficiencias o las contingencias que venían, las podía haber cubierto de otra manera, porque tenía unos niveles de información que no son equiparables al del ciudadano. Por tanto, cuando leáis fuerza mayor, pensad, el ciudadano sí la puede adquirir, pero el gobierno, un gobierno que ha tenido todos los instrumentos a su alcance, no está legitimado ni moral ni jurídicamente para alegar la fuerza mayor. Miguel Durán, que muchísimas gracias.